Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Creíais que no iba a aceptar el reto? ¿Creíais que no iba a encontrar una forma de relacionar la canción de Shakira con la filosofía? Ay, qué equivocado estabais, pues no lo hice con Rosalía. Bueno, pero antes de empezar, eso sí, quiero agradecer a mi amigo Rafa la creación de este vídeo, porque si no hubiera sido imposible. Así que aquí os dejo su red social, su forma de contacto, es un artista que desde luego no va a dejar indiferente. Así que os recomiendo muy mucho que veáis su obra. Y por supuesto, si va a hacer una exposición en vuestra ciudad, no perdáis la oportunidad de ir a verla. Os encantará. Vamos a ver, vamos a ponernos en contexto en situación. Está claro que todo el mundo sabe ya qué es lo que ha ocurrido. Gerard Piqué, el exjugador de fútbol y bla, pues fue infiel a Shakira. Ella se enteró y le hizo esta canción. Como imagino que como carta de despedida junto con otras dos canciones más, pero digamos que esta ha sido la más famosa. Y bueno, sinceramente, si ya la de Rosalía me dolió, ahora en el caso de Shakira me duele más, porque ella entró en mi corazón y en el corazón de un joven hebilón de finales de los 90 con este pedazo de disco Donde están los ladrones, en el que hacía unas letras realmente increíbles. Y ahora nos encontramos una canción con estrofas como esto es para que te mortifiques, mastique y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. En fin, ahí va. Es tan mala que ni siquiera la firma ella, pero vamos a ver, Shakira, ¿qué te ha ocurrido? Pero bueno, da igual, vamos a dejarlo ahí. Y sobre todo, antes de pasar al siguiente tema, los Casio son maravillosos y duran más que muchísimas relaciones. Pero bueno, vamos a dejar ese tema aparte. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del concepto de duelo. Duelo como ese sentimiento de dolor que nos encontramos ante la pérdida, una pérdida que puede ser evidentemente una pérdida total como es la muerte de un familiar, de un amigo, de un ser querido, pero también la pérdida de elementos materiales o incluso de ideales, incluso de conceptos abstractos. Imagina esta situación, imagina que un médico le dice a una persona, un hombre o una mujer, que no puede tener hijos. Bueno, pues esa persona se va a enfrentar a una situación en la que no ha muerto nadie, pero sí es algo duro y tienes que superar un duelo. La primera persona que va a hablar de los duelos va a ser Sigmund Freud. Y ahora me diréis, Juan Antonio, Sigmund Freud es psicólogo. ¿Qué tiene que ver con la filosofía? Bueno, nosotros lo estudiamos en la facultad y lo tenemos como tema de oposiciones, así que algo tendrá que ver, pero está claro que más que de filosofía vamos a hablar de psicología clínica, que es una de las ramas más importantes de la psicología. Pues Sigmund Freud en 1917 va a sacar su obra Duelo y Melancolía, en la que va a dar una definición de duelo, como ya hemos dicho, ese sentimiento de desarraigo o de dolor que sentimos ante la pérdida de un elemento, como puede ser una persona o un ideal. Y es que Sigmund Freud, al cual se le puede criticar que va a ser un autor pansexualista, que todo lo va a dirigir hacia el sexo, va a entender que esa persona que vamos a extrañar o ese objeto que vamos a echar de menos, en él habíamos depositado nuestra libido, entendiendo la libido, como energía sexual. Otros autores posteriores, como Carl Gustav Jung, dentro del psicoanálisis, va a entender que esta libido no tiene por qué estar relacionada con el sexo. Pero bueno, no vamos a meternos en esas discusiones y vamos a seguir para adelante. Así que venga, vamos a continuar con Sigmund Freud. Y exactamente va a definirlo como la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces. En este sentido, el trabajo de duelo consistirá en un proceso donde, y en condiciones normales, ya os lo digo, el yo se va a enfrentar a la realidad de la pérdida y la única forma de superarla va a ser trasladar nuestra libido hacia otro objeto. Pero ya os he dicho que esto va a ser otra historia. Para Freud, en el caso de las pérdidas románticas habría que hablar más que de duelo de melancolía, ya que cuando padecemos esta se produce un empobrecimiento de nuestro yo y aparecen sentimientos de culpa, ira y tristeza, y el sujeto se castiga por la pérdida del objeto, perdiéndose así la capacidad de amar hasta que seamos capaces de volver a depositar nuestra libido en otra persona. Ya sabéis, no hay mal que 100 años dure o que una mancha de mora no quita a otra,
Por definición, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo, si bien la intensidad y las características de este pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional o de la propia naturaleza de la pérdida. No será lo mismo el sentimiento que provoca la pérdida o la ruptura de una relación de 2 semanas que una de 15 años. Pero hay que buscar el origen etimológico de la palabra duelo, y este es latino y tiene una doble raíz. La primera va a ser la palabra duelum, que significa combate, y la segunda es dolus, que va a significar dolor. Así, ya podemos entender que el duelo es un proceso psicológico al que nos vamos a enfrentar tras una pérdida y que va a consistir principalmente en la adaptación emocional que va a suponer esta nueva normalidad. El duelo es una experiencia compleja que engloba, además de factores psicológicos, otros de orden fisiológico. Así nos encontramos con la pérdida de apetito, de peso, de sueño, otros de carácter cognitivo como una distracción y la pérdida de atención, también comportamentales, y así nos vamos a encontrar pues personas más iracundas, llantos en cualquier otro momento. Así que podemos decir que afecta a todo nuestro ser. Ya entendemos mucho mejor la idea de combate y la idea de dolor. El duelo debe ser visto como un proceso común, pues todas las personas lo hemos sufrido en algún momento y seguro que lo vamos a seguir sufriendo. Y podemos afirmar en este sentido que el proceso de duelo es una reacción normal ante una situación que se escapa de lo normal. Nos vamos a encontrar a distintos autores que a lo largo de la historia de la psicología clínica han intentado definir el concepto de duelo y lo han fragmentado en distintas partes. El más famoso de ellos es el modelo de Kübler-Ross. La psiquiatra suiza Elisabeth Kübler-Ross publicó en el año de 1969 el libro On Death and Dying, traducido sobre la muerte y los moribundos, en el que describió por primera vez las 5 fases del duelo, y para ello se basó en su trabajo con pacientes terminales cuando trabajaba en la Universidad de Chicago. Este libro describe en 5 etapas distintas un proceso por el cual la gente lidia con la tragedia y que va a suponer una pérdida, ya sea esta de carácter material y económico, como puede ser el incendio de una casa, sufrir una estafa económica o que te despidan de tu trabajo. Por cierto, he usado esta foto porque tiene toda la cara de un actor porno y me ha hecho mucha gracia. Otros tipos de pérdida pueden ser las de carácter social, como una pelea con un familiar, un amigo o una ruptura sentimental, que es lo que ha hecho que nazca este vídeo. Otras, la muerte de un amigo o de un familiar. Y finalmente, pérdidas de salud o en el orden de la salud. Así, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad grave, tanto de un familiar cercano como de uno mismo. Las etapas, en orden, como podemos ver, son: la primera de ellas, la negación, que podemos resumirla en la frase «esto no me puede estar pasando a mí». La segunda, la de la ira, ¿por qué me ocurre esto a mí? No es justo, que aquí podríamos situar a Shakira en este momento. La tercera de ellas es la negociación. Así, si por ejemplo estamos hablando de un tema de salud, como fue lo que estudió la psicóloga, podríamos resumirlo en la frase «haré cualquier cosa por tener un par de años más de vida». La cuarta, la de la depresión, voy a morir, ¿qué sentido tiene la vida? La quinta y última de ellas es la aceptación. Esto tenía que pasar, no hay solución, no puedo luchar contra la realidad. Posteriormente han surgido otros modelos explicativos de la fase del duelo, como el expuesto en la obra de 1984 La pérdida afectiva, del psicólogo norteamericano John Bowlby. No obstante, y a pesar de su utilidad práctica, todos estos modelos que consideran el duelo como un proceso dividido en fases han recibido muchísimas críticas. Entre los argumentos más poderosos en contra de estas teorías se encuentra la falta de evidencia sólida que las soporte. En este sentido, tenemos que recordar que los modelos de Kübler-Ross se encuentran basados en las observaciones directas de la psicóloga y en experiencias de otros profesionales reconocidos, pero que no están apoyados en ningún trabajo de investigación formal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido mucho. Shakira, si me estás escuchando, que seguro que lo hace, vuelve a tus raíces, vuelve a donde están los ladrones y déjate de tontería de este tipo de vídeos y quiere más a los relojes japoneses. Eso es otra historia. Bueno, pues nada, compartirlo, darle like, darle todo el amor del mundo, dejadme vuestros comentarios, que ya sabéis que siempre respondo. Y nada, hasta luego.